Hoy 17 de noviembre es el Día de la Cultura. Así mismo, Carlos, y creo que vale la pena mencionar que coincide con la creación de la Secretaría Nacional de Cultura. Ah, mira, cómo. Y el 17 de noviembre, a través de un decreto, el entonces presidente Cartes declaró el 17 de noviembre, por eso, Día Nacional de la Cultura. Nosotros tenemos en nuestro país una gran riqueza cultural, que creo que en este caso fácilmente, inclusive en este momento se reconoce. Tenemos, por ejemplo, lo trascendente de El Boril, la sopa más rica del mundo, que hoy pasó a ocupar su lugar preferencial. Sí. El caso nuestro del tereré conocido. La sopa paraguaya. La sopa paraguaya. La parte gastronómica es tremenda la presencia paraguaya. Tenemos un idioma, Mora. Por supuesto. Sí. Y lo otro, el tema de la música, la guarania, la polca. Nosotros hoy creo que, justamente conversando ayer con unas personas en Yaguarón, me decían que hay una especie de un refresco que entró, un renacer dentro del tema de la música, porque vemos a mucha gente joven. Y se está recordando, por ejemplo, de lo tradicional de don Luis Alberto del Paraná, y los paraguayos, de los indios, de tanta gente que ya en algún momento hizo una larga trayectoria a favor de la promoción de la música paraguaya, sobre todo en el exterior, y también los que ahora acá le están dando mucha fuerza. Recordaba, por ejemplo, a Francisco Russo, en su manera tan peculiar de dar promoción a todo aquello que muestra identidad. Dani Mesa. Exacto, Dani Mesa y Tierra Adentro, Dalma Ferreira. Perdón, vamos a dejar a Francisco Russo, que es una generación nuestra. Así pero aparte de Francisco Russo, hay otra generación mucho más joven que también le está dando... Néstor Lo y los caminantes, dijiste Dani Mesa, Pura Dalma Ferreira. Nos acordábamos esta semana de las hijas de Ramón Ángel Hicks.